Es la de Héctor Béjar, y de eso vamos a conversar, y le damos nuevamente la bienvenida al señor Luis González Posada, que está hoy con nosotros. Aferrado al cargo el canciller y mudo el presidente, porque no tiene ni siquiera la gallardía de salir adelante a asumir un error que hoy maltrata la memoria de un país que recuerda el pasaje más oscuro de su historia. Así es, ¿no? Son declaraciones deplorables, calumniosas contra la Marina de Guerra y en conjunto contra la Fuerza Armada. Yo esperé que el día de ayer, cuando fue a Palacio de Gobierno, iría a presentar su renuncia, porque no olvidemos que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en consecuencia es el receptor del sentimiento colectivo de los institutos militares que fueron duramente golpeados en la lucha contra el terrorismo. Pero no ha ocurrido así. Eso me parece realmente deplorable, provocador, no solamente por estos hechos, sino por la línea política que está teniendo la Cancillería, que nos está conduciendo lentamente hacia el leprosorio extremista del chavismo a nivel diplomático, ¿no? Señor González Posada, a mí me gustaría, porque han pasado 18 días, hoy le decimos canciller, pero ¿quién es Héctor Béjar? ¿Qué es lo que significa que él esté a cargo hoy de la Cancillería? Por eso mismo no debió ser nombrado. Es una persona que tiene un pensamiento muy claro, ha sido guerrillero, ha sido denunciado, ha sido amnistiado, y tiene una línea política muy clara. Él inclusive se ha pronunciado a favor, dentro de un contexto, ¿no?, de la amnistía a favor de Abimael Guzmán, de tal manera que es una persona que no representa el pensamiento del Perú, y menos de la Cancillería. Yo quiero decirle, por ejemplo, que con todos los embajadores o diplomáticos que yo he estado conversando en estos días, nadie está de acuerdo con lo que piensa Béjar. Más bien, sí puedo decirlo, a mí me sorprende el silencio de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos, que deberían haberse expresado con claridad y con vigor sobre este y otros puntos. No lo hacen, y eso me parece que está mal, porque de alguna manera ellos proyectan el pensamiento de los que están en actividad y que no pueden hacerlo por razones funcionales. En todo caso, decirle que este tema nos preocupa que nos estén llevando de la mano hacia el chavismo, nos preocupa la visita de Evo Morales, que ha venido protegido por el Estado, con carros escoltas del Estado, con todo los tipos de atenciones, y acá ha venido. Y de eso podemos conversar más adelante, pero para no salirnos del tema Béjar, yo quería consultarle. Si uno escucha con atención toda esta declaración que él dio el año pasado, parece referirse a un contexto particular de la historia. Y ahí yo quiero preguntarle, porque claro, ahora los que somos más jóvenes quizás no conocemos qué es lo que ha pasado antes. Cuando hablamos del inicio del terrorismo en nuestro país, de acciones violentas, ¿de qué estamos hablando, no? Porque tal parece que el señor Béjar se está refiriendo a algo que ocurrió en nuestro país antes incluso de Sendero Luminoso, ¿no? Y son a esos hechos a los que él atribuye como responsables a la Marina de Guerra. Bueno, yo no sé a qué atribuye Béjar, pero lo que sí sé es que en el informe de la Comisión de la Verdad dice con toda contundencia que el inicio de la subversión del terrorismo lo llevó adelante Sendero Luminoso. Yo creo que eso está claro para todas las personas. Ellos fueron los que inician en el gobierno del presidente Belaúnde las acciones subversivas que cobraron una dimensión espantosa en todo el país, ¿no? Eso es lo que yo dejo como registro. Lo demás tendrá que explicarlo Béjar, porque nosotros no sabemos a qué se ha referido. Lo único que sí yo pongo en claro es que la Marina puso el pecho, se la jugó. Murieron muchos oficiales defendiendo al Perú contra la insanía terrorista, y eso debe quedar registrado no solamente en beneficio de la Marina, la Fuerza Armada, la Policía Nacional. Han muerto miles de personas defendiendo al Perú. Hay una legión de desmilitares y es policía que están tullidos, discapacitados, ¿no?, por enfrentar a la subversión, y a ellos no se les puede agraviar con declaraciones de esa naturaleza, que además dan una imagen terrible a nivel internacional. Nadie entiende lo que realmente está pasando en la Cancillería, nadie entiende por qué el presidente de la República, que es el que dirige la política exterior,
nombró a una persona que evidentemente no está calificada por los antecedentes y por su línea de pensamiento para ejercer ese cargo. Y nadie entiende por qué lo hizo el señor Bellido. Yo creo que este es un acto o de una torpeza gigantesca o de una deliberada provocación. Ahora, sí hay un debate, no sé si usted lo considerará necesario, acerca de qué se considera terrorismo en nuestro país, ¿no? Porque, y lo hemos visto en la campaña, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Cuando se apela al terruqueo para atacar al adversario. Entonces, no sé si usted considera que efectivamente se necesita mayor especificidad respecto a eso, ¿no? Para justamente tratar de llegar a cerrar esas heridas que cada cierto tiempo, lamentablemente, tenemos que ponerle el dedo y terminamos afectando no solamente a quienes fueron víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso, sino también a quienes lucharon contra el terrorismo, ¿no? Ahora, pero ¿cómo, y para complementar eso, cómo cerramos una herida con una persona en Cancillería que es guerrillero, preso, amnistía, pasó por el gobierno de Velasco? Eso es... No se cierra, se abre, ¿no? Se abre y se abre nuevamente el debate. Yo sí que pienso que no ha habido una educación cívica en colegios, por ejemplo, a los muchachos para enseñarles qué es lo que pasó en el Perú. En el Perú fue algo tremendo el terrorismo, nos paralizó como país y generó centenares o miles de muertos. No sé con exactitud las cifras, pero eso es lo que generó. Pero yo creo que el inicio es importante en la vida, ¿no? Usted no puede haber nombrado a esta persona como canciller por las razones que ustedes mismos señalan, ¿no? Y además por la línea peligrosísima que está tomando en política exterior y que evidentemente no refleja el pensamiento histórico de una institución bicentenaria como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está esta línea muy alejado de la defensa de los principios democráticos en materia de política internacional, como lo demuestra este campanazo que nos enteramos por Cuba, de que nos vamos a retirar del Grupo de Lima, grupo forjado por el Perú y que además ha sido gravemente ofendido y a la Cancillería, y esto quiere decir, no ha hecho ninguna respuesta. Mire, el embajador boliviano en Naciones Unidas ha dicho que el Grupo de Lima está formado por una asociación de estados fallidos, destinados a desaparecer. ¿Dónde está el embajador Popolicio? Usted es embajador del Perú en Naciones Unidas. ¿Dónde está su respuesta? ¿Dónde está la respuesta de la Cancillería? ¿Dónde está la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante las ofensas en el mismo sentido del invitado especial del gobierno, señor Evo Morales? ¿Dónde está? No hay respuesta. Y si usted no da respuesta, está aceptando. Pues más bien lo vemos a Morales dando vuelta, reclamando asamblea constituyente, reclamando por un proyecto indígena, ¿no? La constitución de un movimiento indígena a nivel latinoamericano para tomar el poder, así lo dice, para tomar el poder dentro de una línea, señala él, antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista, antiinjerencista, perdón. Este señor se pasea, se reúne con el presidente, se da vuelta por todos los sindicatos financiados por el Estado para que haga eso. A mí me parece que lo que está ocurriendo en la Cancillería, por eso mismo digo, es perverso y hay que deslindar, porque hay quienes dentro de la Cancillería están respaldando ese proyecto y esos hay que ponerlos en evidencia, porque no solamente es Béjar, ¿Quiénes hay serían? varias ¿Quiénes más personas serían? ahí metidas. ¿Quiénes más serían? Bueno, yo creo que ellos mismos lo saben quiénes están. Bueno, por lo pronto, aquellos que están aceptando representación diplomática en el exterior, como es el caso del embajador Forsyth, retirado, que es el vocero de este gobierno en la OEA. O sea, él está ahí para defender las posiciones del gobierno, porque si no, no hubiera aceptado, dentro de una línea evidentemente que no está de acuerdo, por lo menos todos los diplomáticos que yo he hablado, ¿no? Otra persona que tiene que deslindar posiciones es Rodríguez Cuadros, que es muy cercana al canciller y que se le considera que está dentro de una línea ideológica parecida, semejante. O sea, yo creo que no solamente estoy pensando en el canciller, sino quiénes le están dando cobertura y para qué. Eso hay que hablarlo con absoluta transparencia, porque la política exterior del Perú es un tema sumamente delicado. No solo por lo que le digo, sino porque hay riesgo que se aplique el programa inicial de Perú Libre y nos revisen los tratados de libre comercio que hemos firmado con 60 países, la Alianza del Pacífico y otros temas fundamentales que han marcado el derrotero de la política exterior del Perú durante todos estos años. Frente al silencio
evidente del presidente varios días, lo que corresponde es ponerle esperanza a la interpelación del Congreso de la República, que va a tener un pliego interrogatorio que esperemos pueda ser un pliego que responda básicamente a esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los pliegos redunden en preguntas y al final en consistencia quedamos con muy poco, pero esa es la fea sensación, ¿no? Una designación que puede ser removida no solo frente a nuestra capacidad reactiva de indignación, sino al mensaje que quiero dar de un gobierno que tiene solo 15 días. Entonces, ¿qué otra cosa es lo que no debería pasar? La confianza es el 26 de agosto, hay mucha incertidumbre, pero en todo caso, ¿cómo es que deberíamos afrontar lo que corresponda del gobierno en cuanto a designaciones y movimientos de carteras y demás? Bueno, es un gobierno que en vez de buscar la concertación, como debe hacer cualquier gobierno para tener espacios más sólidos, está buscando la confrontación. No solo en el caso que estamos comentando, sino en muchos otros nombramientos y políticas que están aplicando. Mire, parece que el presidente Castillo no se da cuenta que vivimos en una situación dramática, con una pandemia que se ha llevado a 200.000 peruanos, con la amenaza de una nueva ola, con 1,5 millones, 2 millones de personas que han perdido el empleo, con un retroceso en la economía y con una inseguridad ciudadana, y ustedes lo ven todos los días en el noticiero, latente. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar? Él no tiene pues carta libre para hacer lo que quiere en el Perú, ¿no? No tiene carta libre para hacer lo que quiere en el Perú. Yo espero que el Parlamento, que el Congreso sea el contrapeso democrático que el país necesita, porque para eso está el Congreso. Los medios de comunicación que hoy día no solo están amenazados, están enjuiciados. Willax, un canal de televisión, sus principales periodistas están enjuiciados. Yo creo que esos son temas que el gobierno debe despejar antes siquiera de ir a pedir un voto de confianza en el Parlamento que va a ser dentro de estos días. Tú no puedes pedir un voto de confianza cuando tienes canales de televisión y periodistas amenazados en su libertad por un juicio promovido por el propio presidente Castillo antes de ejercer el cargo. Ahora, ¿le preocupa un poco las declaraciones que también está haciendo el ministro Torres, el ministro de Justicia, respecto a la posibilidad de salirse, ¿no?, de la CIT cuando se trata, por ejemplo, de asumir la lucha contra la inseguridad ciudadana, cuando se trata, por ejemplo, de volver al servicio militar obligatorio y otra serie de situaciones pues, a las que en teoría no deberíamos porque justamente nos encontramos obligados por estos tratados internacionales? Así es, y además el servicio militar obligatorio hay que mirarlo desde una perspectiva de defensa del Estado, pero no de una correccional. A veces piensan, a esta gente que está cometiendo delitos, servicio militar. Eso no es el servicio militar obligatorio, sin que eso no signifique que la Fuerza Armada sí puede dar un apoyo valioso en materia de seguridad, en coordinación y apoyo a la Policía Nacional del Perú. Y estos son pues temas muy duros, muy dramáticos, muy difíciles que estamos viviendo los peruanos, ya golpeados por todas estas circunstancias y que no queremos más confrontación, más enfrentamientos, pero tampoco queremos que nos abatan. Yo veo, por ejemplo, con respeto y con admiración, se lo digo, una extraordinaria plataforma democrática que se ha ido construyendo de miles de ciudadanos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, que salen a las calles agitando la bandera del Perú, pidiendo democracia y libertad. Ese es un paso muy grande, ¿no? Manifestarse pacíficamente en las calles a defender principios fundamentales en este bicentenario. Ya no se callan, salen y protestan y eso nos da un nuevo impulso y es un mensaje a la clase política para que se movilice, para que actúen más firmemente, para que utilicen sus mecanismos para defender un sistema democrático imperfecto, sí, porque estamos implosionando, las instituciones no funcionan adecuadamente, pero hay que mejorarlo dentro del sistema, no fuera del sistema. Ahora, a propósito de mensajes, quiero leer un poco un párrafo de lo que fue el comunicado de Cancillería. Esta campaña sistemática de editar declaraciones antiguas, sacándolas de contexto, tiene como fin confundir a la opinión pública. Y recogiendo un poco lo que debatíamos anteriormente con esta suerte de terruqueo, ¿no? Porque lo importante más que de las campañas, es la campaña de información y de recordar. Hay que tener memoria colectiva, qué mejor que usted. Por eso se lo pregunto ahora mismo.
¿Quién es Béjar? Nuevamente, mató gente en los 60s. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos frente a un asesino? Estamos hablando del nuevo Béjar, que no dejó de ser el Béjar del ayer, y que este gobierno lo está utilizando para afectar la línea democrática de una política exterior del Perú, que debe estar vinculado no solamente a los principios fundamentales, sino a un Estado moderno. Ese es el Béjar, ¿no?, que lo estamos descorriendo lentamente después de los informes, como el que hemos visto de Panorama la semana pasada, y de otros documentos. Entonces, estamos, créeme, en una situación difícil, muy rara, muy confusa, donde nos está llevando de la mano a vertientes que el Perú no quiere. Lo de Evo Morales es grave. El apoyo a Venezuela, que es una dictadura brutal, que en este momento está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, ¿no?, que nos están llevando hacia Cuba como líneas de conexión política. Los peruanos no lo vamos a aceptar. Saldremos a las calles, defenderemos, y el Parlamento evidentemente lo tiene que hacer también. Nos quieren, por ejemplo, hacer retornar. El ministro ha dicho que vamos a regresar a UNASUR, hay que retirar el documento de desafiliación que presentó el Perú al Congreso de la República. Oiga, UNASUR se desactivó, formado por 12 países, se desactivó porque 8 países o 9 se retiraron porque era un organismo de fachada del chavismo. El chavismo se infiltró y lo utilizó. Entonces, hay que ver todos esos temas que los están impulsando sigilosamente la Cancillería, pero que hay que ponerlos al descubierto porque tienen implicancias muy severas con nuestro país, con nuestro futuro, con el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Yo no quiero un país realmente, un país que tenga como modelo Cuba, Nicaragua, que es otra dictadura atroz y que el gobierno no dice una palabra. Mire, 6 países han retirado sus embajadores en señal de protesta, los han convocado. El Perú no ha dicho siquiera un comunicado sobre el tema de Nicaragua. Y yo lo mismo puedo decir sobre Venezuela. Entonces, la Cancillería, por eso, más allá de las funciones protocolares o formales que cumple un rol fundamental para fijar una línea política en materia exterior y también en materia interna, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo por haber venido de ahí. Muy bien, Gracias.